buenos días, alumnos de cuarto de secundaria. Hoy vamos a ver el tema sucesiones y series. Sucesión numérica. Es un conjunto ordenado de números en el que existe un criterio para determinar el número que sigue. Aquí tenemos tres ejemplos de sucesión numérica. Vemos que en el primer ejemplo está avanzando de un medio, dos tercios, tres cuartos. Entonces vamos a ver que el siguiente término ya sería 4/5. Aquí en el siguiente sería 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8 y 5 más 8, 13. Entonces ya vemos ese criterio, ¿no? Ahora, en muchos casos los criterios se pueden expresar mediante fórmulas, como en este caso. Aquí tenemos el 4, 7, 10. El criterio de esta sucesión es que cada término va a responder a la forma 3n más 1, donde n es el término que ocupa. La serie. Una serie es la adición indicada de los términos de una sucesión numérica. Tenemos aquí un ejemplo, que es un medio más 2 tercios más 3 cuartos. Eso de ahí sumado hasta el infinito. Esto de aquí es la serie de la forma k sobre k más 1, donde k va a tomar valores desde el 1 hacia el infinito. Esta es una suma, es una serie infinita. Luego tenemos acá una serie finita. Tenemos que va desde el 2 hasta el 200 y también son números pares. Entonces la serie sería 2k desde k valor 1 hasta k que vale 100. Una serie cuya suma de sus infinitos términos es limitada, o sea, es un número real, se dice que es convergente. En caso la suma tiende al infinito, se dice que es divergente. Observación. En el número 1 tenemos que la suma de estos n primeros números naturales es igual a n por n más 1 sobre 2. En el siguiente tenemos que es la suma de todos estos números pares, donde el último término va a ser 2n. La suma de todos ellos sería n por n más 1. Aquí vemos la suma de números impares, donde el último término es 2n menos 1. Y la suma de todos ellos es igual a n al cuadrado. Esta suma, cada término de esta suma va a responder a una progresión aritmética cuya razón es r. Quiere decir que A2 es igual a A1 más r, A3 es igual a A2 más r y así sucesivamente. Entonces, para calcular la suma de todo esto, sería el número de términos por el último término más el primer término, todo eso sobre 2. Aquí tenemos una suma cuyos términos responden a una progresión geométrica, cuya razón es q. Entonces, la suma de todos ellos sería el término 1 por la razón que es q elevado a la n más 1 menos 1 sobre q menos 1. Aquí también es un caso particular del anterior. Aquí donde el término 1 es 1 y la razón es a. Entonces todo esto es igual a la n más 1 menos 1 sobre a menos 1. Aquí tenemos también, pero en este caso, esta es una suma infinita, donde q va a estar entre 0 y 1. Y toda esta suma es igual a 1 sobre 1 menos q. Tenemos aquí el problema número 1, me dice calcular la serie de k al cuadrado, donde k vale 1 hasta el 4, más la serie de 1 sobre k, cuando k vale 2 hasta el 5, y luego la serie de 1 sobre 2 a la k, desde k vale 0 hacia el infinito. Entonces vamos a calcular cada uno de ellos. El primero sería que cada término va a ser de la forma k al cuadrado. Entonces si k vale 1 sería 1 al cuadrado, k vale 2 sería 2 al cuadrado, k vale 3 sería 3 al cuadrado y k vale 4 sería 4 al cuadrado. La suma de cada uno de ellos, eso es igual a 30. Vamos a ver el otro, la otra serie, que tiene la forma, cada término sería 1 sobre k. Y como k inicia en 2, sería un medio, un tercio, un cuarto, un quinto.
La suma de cada uno de ellos, eso es igual a 77 sobre 60. La siguiente serie es que cada término va a tener la forma 1 sobre 2 al exponente k. Aquí vemos que k vale 1 y eso va a ser hasta el infinito. Entonces sería 1 más un medio más un cuarto más y así sucesivamente hacia el infinito. Entonces como es una suma hacia el infinito y la razón es un medio, entonces todo esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos un medio. Y el resultado de todo esto, eso es igual a 2. Ya tenemos cuánto es el resultado de cada serie. Ahora lo vamos a sumar. Aquí tomamos el 30 más 2 sería 32. Y 32 más 77 sobre 60 nos va a dar un número mixto, que es igual a 33 con 17 sobre 60. Y esa sería la respuesta al problema número 1. En el problema 2 me dice calcula la suma de la serie. Acá tenemos que S es igual a 1 menos un medio más un cuarto menos un octavo más 1 sobre 16. Menos y así sucesivamente. Vemos que aquí los signos se están alternando. Entonces, una manera de resolverlo es multiplicando por 4. Lo multiplicamos por 4 a todo esto. Se va a formar 4S es igual a 4 menos 2 más 1 menos un medio más un cuarto menos un octavo. Y así hasta el infinito. Si nos damos cuenta, esta parte, desde el 1 hacia adelante, todo eso es igual a S. Entonces, reemplazamos. Y obtenemos una ecuación lineal. La variable es S. Despejamos y tenemos que S es igual a 2 tercios. Y esa sería la respuesta al problema 2. En el problema 3 me dice calcula la suma de la serie. S es igual a un medio más un sexto más 1 sobre 12 más 1 sobre 20 y así sucesivamente hacia 1 sobre 420. Entonces, si nos damos cuenta, el denominador en esta suma tiene una forma particular. 2 es igual a 1 por 2. 6 es igual a 2 por 3. 12 es igual a 3 por 4. Aquí el 20 sería 4 por 5 y el 420 es igual a 20 por 21. Entonces, ya teniendo todo eso, cada término lo vamos a separar de esta manera. Este de acá, el primer término, es igual a 1 menos un medio. El siguiente término sería un medio menos un tercio. El siguiente sería un tercio menos un cuarto. Y así sucesivamente hacia el último término, que es igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 21. Entonces, si nos damos cuenta de esta forma, menos un medio con el siguiente, que es un medio, se van, sería 0. Aquí, menos un tercio con el siguiente, que es un tercio, se van. Menos un cuarto con el siguiente es un cuarto, se van, sería 0. Y así sucesivamente hasta llegar a 1 sobre 20. Entonces, todo esto sería 0. Y me va a quedar 1 menos 1 sobre 21. Y acá la resta me va a dar igual a 20 sobre 21. Y esa sería la respuesta en el problema número 3. En el problema 4 me dice calcula la suma de la serie. Aquí tenemos que S es igual a 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más 4 por 5, más y así sucesivamente hasta 25 por 26. Entonces lo que voy a hacer es que el segundo factor de cada término le vamos a dar la forma del 1 más 1, el otro 2 más 1, 3 más 1 y así hasta el 26, que es 25 más 1. ¿Esto para qué? Porque cuando multiplicamos el primer factor por cada uno de ellos, vamos a tener esta forma. Vemos que se va a formar aquí la suma de números elevado al cuadrado más una suma de números enteros, de números naturales. Entonces lo vamos a agrupar aquí, primero en esta parte con paréntesis, la suma de los números al cuadrado hasta el 25, y luego la suma de los números naturales hasta el 25. El primero se aplica la fórmula, que es igual a 25 por 26 por 2 por 25 más 1, que es 51 sobre 6. En el siguiente sería 25 por 26 sobre 2. Acá simplificamos, multiplicamos y vamos a obtener que ese es igual a 5.525 más 325. Y la suma de ellos dos sería 5.850. En el problema 5 me dice halla la suma de los 20 primeros términos de la asociación. Aquí tenemos que cada asociación sería 3 por 4, 6 por 7, 9 por 10, 12 por 13 y así sucesivamente. Entonces, tiene una forma
aquí el primero sería 3n por 3n más 1. Cada término va a responder de esta forma. Va a ser desde el 1 hasta el 20. Entonces, podemos verificar. Aquí el segundo término sería, como es el segundo término, sería 2. Sería 3 por 2, 6. Y 7 sería 3 por 2 más 1. Aquí el 9 por 10 sería, como es el tercer término, sería 3 por 3, 9. Y sería 3 por 3 más 1, 10. Entonces, si vemos que es esta forma, aquí terminamos de desarrollar. Eso sería que el término de cada uno de ellos sería 9n al cuadrado más 3n. Y como va a ser desde el 1 hasta el 20, porque son los 20 primeros términos, entonces para el primero la serie sería desde 1 hasta el 20, siendo n 20, entonces lo reemplazamos acá. Sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 por 9. El siguiente 3 veces n, entonces sería 3 por n más 1 sobre 2. Reemplazamos el 20 aquí. Multiplicamos, simplificamos, dividimos y tendríamos que la primera parte sería 25.830. La segunda parte sería 630. Y la suma de ambos números sería 26.460. Y esa sería la suma de los 20 primeros términos de esta sucesión. Llegamos al problema número 6, me dice el valor de k. Aquí podemos ver que es una fracción y el primer término vemos que es una suma cuyos términos responden a una progresión geométrica, cuya razón es un tercio. Luego en el de abajo también es una suma infinita, ambos son infinitos, cuya razón es un quinto. Entonces, la primera parte podríamos aplicar la fórmula que es un tercio sobre 1 menos un tercio. Y el resultado de todo eso es igual a un medio. Luego, en el siguiente, recordemos que la razón aquí es un quinto, al infinito, sería un quinto sobre 1 menos un quinto. Y todo eso es igual a un cuarto. Ahora, la división entre un medio sobre un cuarto es igual a k, y esa división es igual a 2. Y esa sería la respuesta al problema número 6. Ahora vamos a ver algunos ejercicios. Tenemos aquí, calcula S1 más S2. Si tenemos que S1 es la suma de los números pares hasta el 54. Luego S2 es la suma de los números impares hasta el 61. Aquí S1, el último término es 54, que eso es igual a 2 por 27. Entonces acá calculamos 27 por 27 más 1 y todo eso me va a dar 756. El S2, el último término es 61, que es igual a 2 por 31 menos 1. Entonces ya tengo 31 y la suma de todo esto sería 31 al cuadrado y eso es igual a 961. Entonces la suma de S1 más S2 vendría a ser igual a 1717. Tenemos ahora el ejercicio 2. Dice, calcula la suma de la serie, cuyo término tiene la forma de 3n más 2, donde n va a ser desde el 1 hacia el 25. Entonces todo esto sería de esta forma, 5 más 8 más 11 hasta el 77, que es el último término. Como son 25 términos, voy a aplicar la fórmula de el primer término más el último por el número de términos que es 25 sobre 2. Y este cálculo me va a dar 1025 y esa sería la suma de esta serie. En el ejercicio 3 me dice calcula la suma de los términos positivos de la serie. Aquí tenemos la serie. Podemos ver que va descendiendo de 4 en 4. Entonces, como me piden la suma de los términos positivos, aquí vamos a ver que el último término sería el 4, porque es el último término positivo. Entonces, calculando, vamos a obtener que aquí tiene 18 términos. Entonces, la suma de todos ellos sería el primer término más el último término sobre 2 por el número de términos que es 18. Y el cálculo de todo esto es igual a 684. Tenemos ahora el ejercicio número 4, me dice calcula la suma de la serie. Aquí tenemos S, que es igual a 3 menos 7 más 11 menos 15 más 19 menos 23. Aquí son 35 términos. Entonces, cada término de esta serie tiene la forma 4n menos 1, donde n es el término que ocupa. También podemos ver que el lugar impar es positivo y el lugar par es negativo. Calculamos aquí el término 33, sería 131, según esta forma.
Término 34 sería menos 135 y el término 35 sería 139. Entonces, S vendría a ser esta forma. Si yo comienzo a agrupar por 17 parejas todo esto y dejando al último 139 porque son 35 términos. Entonces acá tendría que ver los 34 números y serían 17 parejas. Entonces en esas 17 parejas me voy a dar cuenta que cada pareja va a ser igual a menos 4. Entonces tendría que S es igual a 17 por menos 4 más 139. Y todo eso es igual a 71. En el ejercicio 5 me pide calcular la suma de todo esto. 1 por 1 más 2 por 2 más 3 por 3 más y hasta el 20 por 20. Entonces si multiplicamos vamos a obtener esta forma. Y esto de acá sería la suma de los números elevados al cuadrado. Entonces n20 usando en esta fórmula y obtendríamos que es 20 por 21 por 41 entre 6. Y resolviendo todo eso tenemos que es igual a 2870.